Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a tu programa Yo decido ser feliz porque ser feliz es también una decisión de todos los días. Bienvenidos, estamos transmitiendo desde la plataforma de Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Bienvenidos y bienvenidas todos a este programa de Yo decido ser feliz. Mi nombre es Imelda Hernández y estamos aquí transmitiendo desde Zapopan, Jalisco. Y pues totalmente en vivo, es un programa que se transmite totalmente en vivo. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes y pues a través de estos comentarios, de todo lo que tú nos dices y de esto que nos envías a través de tus mensajes, nos motivas y nos sigas motivando para continuar y compartir este programa y este tipo de programas a todas partes y con todos los que tú consideres que les puede ayudar o servir. Algo muy importante y muy valioso que agradecemos muchísimo todas las que estamos aquí en esta plataforma de Creciendo Contigo Mujer es tu apoyo digital. Ese apoyo digital que lo haces a través de tus estrellas, con esas estrellas que nos compartes, que nos donas. Bueno, pues con ese apoyo digital nosotros podemos convertir esta plataforma más grande y también podemos seguir transmitiendo por tu apoyo, por ese like, por ese compartir de todos los días. Bienvenidos nuevamente. Este es un tema que está retumbando muchísimo todo lo que son las redes sociales en estos días, al grito de la libertad. Me encanta escuchar cómo a través de ese querer, ese desear libertad, ¿no? Ya lo vemos ahí nosotros con esa que es nuestra facultad para actuar, para hacer, para no hacer. Esa decisión que viene de la voluntad propia de la persona que nos hace hacer o no hacer. Y esto, ¿qué es lo que nos mueve para dar este tema? Ese al grito de la libertad, esa libertad que conocemos todos y que nos mueve a a tomar acción para empezar a ver los cambios o para empezar a sentir ese, ese deseo de ser mejores personas. Eso es lo que nos mueve a ejercer la libertad, nos hace ser mejores personas todos los días. Cuando empezamos a tomar una decisión de hacer o no hacer, ya estamos haciendo uso de esa libertad que todos tenemos y que todos poseemos, pero que muchas veces puede estar escondida, ¿no? Estar escondida, así como lo menciona en esta introducción que le dimos a este tema, a este programa, es la libertad, o sea, es la libertad que inicia desde esa parte muy escondida de nuestro ser. En todas las personas cuando se siente, mmm, puede ser que te sientas prisionera o estás prisionera de esos miedos. Es cuando entonces la persona es incapaz de alcanzar eso, ese logro, por mínimo que sea, o alcanzar una meta, un propósito, un objetivo claro que tiene, pero que muchas veces, debido a que se considera no merecedora de alcanzar esos logros, la libertad queda paralizada. Y es ahí en donde no puede expresar necesidades, ni puede expresar esas inquietudes o expresar lo que siente. A veces la persona necesita darse cuenta que lo primero que tiene que arrancar es esos miedos para poder ser libre. La libertad inicia ahí, adentro de ti, en ese autoconocimiento propio, en ese darte cuenta, en esa autodeterminación, para empezar a tener la capacidad de gobernarte a ti mismo, de tomar decisiones basadas en la razón y la voluntad propia, en descubrir que eres una persona valiosa, que eres una persona que mereces todo, todo lo que hay y todo lo que existe está hecho para que lo disfrutes, para que lo disfrutemos y que fuimos todos creados para ser felices y plenos, para encontrar en esas situaciones concretas o en esas situaciones que se presentan lo mejor de todo lo que existe, porque todo nos pertenece. Debemos entender y comprender que la libertad es también responsabilidad, responsabilidad para
cumplir en todos los ejercicios, o sea, en todos los ejercicios de la libertad, con la plena conciencia y la madurez que esto representa. El ejercicio de la libertad conlleva esa responsabilidad de nuestras propias acciones, de cada una de nuestras acciones. Depende mis decisiones, mis acciones que yo tomo, tengo que ser y tomar en cuenta y hacerme responsable de las consecuencias. Cada acción que yo realice, tengo que saber y estar consciente de que va a tener una consecuencia. Por lo tanto, el uso de la libertad conlleva a tener responsabilidad, porque la responsabilidad me lleva a tomar en cuenta y ser consciente de que las consecuencias me corresponden a mí y me pertenecen a mí. Esto de tener esa autodeterminación en donde yo soy capaz de gobernarme por mí mismo y tomar decisiones basadas en la razón y en mi propia voluntad, tengo que descubrirme como un ser libre. A pesar de que en muchas ocasiones puedo sentirme muy dentro de mí, como te lo decía, que puedo estar prisionero de mis propios miedos o de mis propias inseguridades. Tengo que descubrir que debo de autoconocerme para tener esa autodeterminación de saber que yo soy capaz de gobernarme. Yo soy capaz de tomar decisiones que me llevan a ser mejor persona y que me llevan a tomar decisiones que me hacen ser cada vez más libres. Cuando más libertad ejerzo, más pleno, consciente y feliz soy. Mientras más feliz soy, más libre también soy. Y muchísimo más cuando yo ejerzo mi responsabilidad y ejerzo mi libertad, me convierte en un ser cada vez más libre, más consciente de lo que soy capaz de lograr. Existen muchísimos tipos de libertad, pero entre los que más destacan o las formas que más resultan ahorita con todos estos movimientos es la libertad de expresión. La libertad de expresión que no debe de coartársele jamás a ningún individuo, porque nos expresamos, ya lo vimos, no solo con palabras o con frases o con expresiones y con todo esto, sino que nos expresamos todo nuestro ser personal, toda nuestra persona se expresa desde con gestos, con actitudes, con esas sensaciones que vivimos el día a día. Las palabras a veces no son lo suficientemente claras o concretas, no tanto como lo que se expresa con las expresiones corporales. Tenemos que estar muy al pendiente y ser muy observadores y muy conscientes de que una persona se expresa no solamente con palabras, se puede expresar de muchísimas maneras. Y tenemos que ser conscientes para empezar a percibir qué es lo que quiere manifestar o qué quiere expresar con tal o cual expresión. Tenemos que ser también nosotros capaces de descubrir miradas, en esas acciones de los demás, qué quieren decirme, qué quieren expresar. A veces debemos de comprender que esta es nuestra responsabilidad. O sea, esos tipos de libertad de expresión, de conciencia, de movimiento, libertad de todo tipo, libertad de pensar, de tener, o sea, esos derechos que ya tenemos garantizados legalmente de ser personas libres, son derechos que ya la persona posee y que por lógica deberíamos todos de comprender y de entender o tener tan comprensibles, o sea, de que esos derechos no se le pueden arrebatar a nadie, pero aún así existe que se han arrebatado a través de la historia, a través de este proceso de vida, de esta historia de la evolución del mundo, y a través de la historia hemos visto cómo se le ha arrebatado al ser humano la libertad. Hemos visto muchísimos movimientos que para defenderla tenemos que salir
y buscar nuevas leyes o buscar nuevas pues sí, reglas, reglamentos, muchas veces con violencia, porque la libertad, como es un derecho de la persona y es una necesidad esencial de la persona, o sea, es algo que debería de estar inherente a la persona y que está porque fue dado, o sea, la persona es libre por naturaleza. Necesitamos entender esto. Y por lógica, muchísimas personas dicen, pero ¿por qué nos estás hablando de un tema de libertad? Cuando nosotros sabemos que todos somos libres. Pues porque a muchas personas se les olvida que tenemos la libertad y que somos personas libres y que tenemos que empezar a ejercer esa libertad a través de la madurez de la responsabilidad. En estos tipos de libertades, cuando yo te estoy hablando de esta libertad de expresión y que nos expresamos de diferentes maneras y que no solo con las palabras, sino que nos podemos expresar con todo, todo expresa todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nuestras acciones muestran y todo lo que ejercemos en el día a día, ya están manifestando algo. Y esa es nuestra libertad, poder expresar todo lo que sentimos, todo lo que necesitamos, todas esas situaciones diferentes, todo eso lo podemos y lo tenemos que expresar. Y esa es la libertad de la persona, poder sentirse totalmente libre para poder expresar con madurez todo aquello que siente y no tener miedo a ser coartada o a ser lastimada por expresar lo que siente. Los límites debemos de tener en cuenta que existen límites, porque pues somos libres, pero no hay esa libertad absoluta. La persona necesita también tener esos límites que le permiten estar sujeta a ciertas leyes, o sea, a ciertos lineamientos, que eso le va a dar más seguridad para poder, de cierta manera, ejercer la libertad con plena más conciencia y de manera más segura. Porque una persona que está totalmente en libertad podría llegar al libertinaje y nos podríamos ir a los extremos, en donde no existen límites y entonces las consecuencias de sus acciones no se hace responsable por ellos, sino que al contrario, podría afectar esa libertad en esa como libertinaje, podría expresar de una manera y lastimar a los demás. En la libertad no lastimamos, en la libertad es una expresión de lo que sentimos, de lo que necesitamos, de nuestras necesidades, de ese ejercicio pleno de libertad que nos hace nosotros de cierta manera desarrollarnos mejor como personas y poder tener un ambiente de convivencia social más libre y más empático con los demás. Los límites son necesarios, te decía, porque la libertad no es absoluta y está sujeta a ciertas leyes, a ciertas limitaciones. Y ese es porque hay un respeto a la libertad de los demás, de otras personas que también son libres y que por lo tanto merecen todas tener esa tolerancia, esa paciencia, esa empatía por los derechos de los demás. Porque todas las personas, por ser únicas y irrepetibles y totalmente diferentes, tenemos la libertad de tener las creencias o tener la libertad para que nosotros podamos pensar o creer de una manera y respetar al otro que cree y piensa de otra manera. Eso nos permite a nosotros tener una convivencia más sana, más respetada, buscando siempre un equilibrio entre los derechos individuales y el orden social. No podremos andar por el mundo como unos seres totalmente libres y, de cierta manera, lastimar o dañar la libertad de los demás. Esto también es muy importante en lo que viene siendo la democracia, que la libertad y la democracia se consideran ese pilar, porque la libertad es el pilar de la democracia. O sea, un Estado de derecho que no tiene libertad, entonces ya no sería democrático, sino sería un estado como un estado de dictadura, donde se vive de acuerdo a lo que te imponen y de acuerdo a las como necesidades de los demás o de acuerdo a las ambiciones de los otros. Y entonces coartarían la libertad de los demás. En estas situaciones como la libertad es un pilar de la democracia y el Estado de Derecho permite a todos los ciudadanos que participen en la vida pública y elegir así a todos aquellas personas que podrían ser nuestros representantes, hablando como en un sentido de Estado, de democracia. Por lo tanto,
La libertad también nos permite a nosotros tener de diferente manera ese uso de la libertad con una manera consciente, porque sabemos que al hacer uso de esa libertad, las consecuencias pueden ser, pues, para nosotros. Entonces, por eso es tan importante que las personas poco a poquito, o sea, no es lo mismo ejercer la libertad en un niño de 3 años, de 1, de 5, de 10, de 11, de 12, de 13, a una persona de 30 años. No es la misma, quizás la misma capacidad para ejercer la libertad, porque un niño todavía está condicionado al acompañamiento y el cuidado de sus padres. Y en cambio, un adolescente igual necesita ese conocimiento y ese apoyo de sus padres para tomar decisiones que le podrían afectar. Ya lo vimos en un programa que vimos en donde ya ves las leyes estas que se ponen de que los niños pueden tomar decisiones de hasta de cambiar, de querer, si ya no quiero ser esto, puedo ser lo otro, ya no soy niña, ya soy niño. Y estas situaciones y estas leyes que lógicamente, por esto que te estoy compartiendo, de donde el uso de la libertad tiene que ser consciente y responsable y una autodeterminación propia de la persona en donde se conoce y a la vez conoce y sabe que es capaz de elegir y tomar decisiones, a pesar de estar consciente también de las consecuencias que puede tener. De cada decisión hay una consecuencia, a cada acción hay una reacción. Por lo tanto, es necesario que entendamos esto. ¿Por qué? Porque ahorita, en la actualidad, se está viendo como que el expresarte, el comentar, el decir algo o el comentar una palabra, ya se ve como que si estás afectando al otro o lo estás lastimando en su integridad de persona. Tenemos que ser tan respetuosos en esto y comprender que el uso de la libertad no me permite lastimar a los demás, ni siquiera con una palabra de juicio o una situación en donde yo no estoy consciente de todo el daño que le puedo proporcionar a esa otra persona. Ahorita se da en estos tiempos, se da muchísimo que en las redes sociales se nos haga muy sencillo y muy fácil y quizás muy cómodo, porque estamos atrás de una pantalla, expresar cualquier tipo de comentarios sin tener fundamentos, o sea, sin fundamentar lo que yo estoy diciendo. Y muchas veces podemos lastimar o decir una barbaridad y cometer muchísimo duelo o dolo en lo que estoy haciendo. Ahorita en este momento yo quisiera pedirte, bueno, acabamos de pasar el 2 de noviembre y sí quiero compartirte en este programa el uso de la libertad. El uso de la libertad hasta en expresarte en este tipo de programas, porque nos permite a través de ese programa poder llegar a tu intimidad y agradecerte tu espacio, tu tiempo que nos abres y nos permites estar ahí. Pero que este tipo de programas nos ayuden a crecer y a ser mejores, nos va a permitir hacer uso de esta libertad, porque yo decido con la libertad hacer o no hacer. Y muchas veces el no hacer también ya están comunicando. También estoy siendo libre. Al yo decir, bueno, yo no voy a hacer nada, pues estoy haciendo, porque ya estoy tomando la decisión de no hacer nada. En estos días, en estos tiempos, como te decía, acabamos de pasar el 2 de noviembre, el día de que recordamos a nuestros fieles difuntos y tenemos tradiciones muy hermosas y que hicimos el rosario, no sé si te uniste a este rosario mundial que nos estuvieron convocando para a través de las almas benditas del purgatorio pedir por todos los países, por mi país, por el país, por todos los países y por el mundo entero. Yo espero que con el uso de tu libertad nos vayamos dando cuenta que somos capaces así de poquito, de participar en poquito, podemos hacer muchísimo, muchísimo. En estos momentos nuestro país está pues teniendo la necesidad de muchísima oración. Hay que saber que estamos pasando un momento de crisis, estamos viviendo unos momentos difíciles, pero que siempre estamos confiados en que la libertad nos va a permitir hacer las cosas bien. Y algo también que me gustaría recalcar muchísimo, que el uso de la libertad hay que conquistarla todos los días. Es una tarea mmm, que no es sencilla porque ha significado a través de los siglos de luchas, guerras y conflictos. Es una cosa que no deberíamos ni siquiera de pelear, porque la libertad, como te decía, le pertenece a todas las personas y todos los seres humanos son libres por naturaleza y tendríamos que ser libres, pero es una conquista de todos los días. Es una tarea en donde ha significado, como te digo, luchas, guerras y conflictos.
Las personas han luchado incluso con su vida para evitar la servidumbre, la esclavitud y la opresión. A través de esta historia de toda la humanidad, hemos visto cómo ha habido opresión, cómo ha habido esclavitud, y las personas cómo han luchado por esta cuestión. Entonces, necesitamos comprender y entender que la libertad tenemos todos los días que luchar por ella, que cuidarla todos los días, que hacer que la respete, que nos respete nuestra libertad para expresarnos, que respeten nuestra libertad para decidir qué queremos, qué no queremos, cómo queremos educar a nuestros hijos, cómo queremos educar a esta comunidad, cómo queremos formarnos. Tenemos que comprender que la libertad la debemos de proteger todos y que la libertad es algo que debe de estar siempre, debemos estar siempre atentos y atentas, porque es una necesidad de preservarla y garantizarla. De ahí que debemos de trabajar muchísimo por esta libertad. Tenemos nosotros que comprender que la libertad, cuando nosotros somos libres, cuando una persona es libre y se siente libre, es cuando más potencial puede tener la persona, o sea, puede alcanzar la persona y puede ser una persona más funcional en la sociedad. Una persona libre es una persona funcional, plena, feliz, porque puede tomar las decisiones que a él le parezcan. Una persona que es prisionera desde su persona, de su cuerpo, su mente, es una persona que poco a poco va decayendo y por lo tanto es cada vez más como una marioneta en las manos de alguien. Entonces, sí tenemos que comprender que la libertad es un concepto muy antiguo que fue evolucionando y se ha convertido en una conquista de la humanidad. La humanidad no puede permitir jamás que se le arrebate. Por lo tanto, cuando es necesario defenderla, tenemos que estar todos ahí para defenderla. Porque cuando le quitan la libertad a alguien, no la quitan a todos. Y la libertad es esa idea que tenemos nosotros desde siempre, de ser libres para encontrar y hacer y formar sociedades democráticas en donde se pueda escuchar la voz de todos y no de unos cuantos. Necesitamos defender nuestra libertad y necesitamos cuidarla para nuestros hijos, para nuestras generaciones que vienen. Entonces yo sí te invito a que estemos enteradas de lo que está sucediendo, a que estemos conscientes de lo que está sucediendo y a que si tú eres una mujer de fe, si eres una persona creyente, que imploremos con mucha fe al Creador de nuestra libertad, a ese ser maravilloso que es Dios, que nos hizo únicos y irrepetibles, pero también nos hizo seres libres. Y por lo tanto, debemos defender, custodiar y garantizar la libertad de todos. Te deseo una muy linda tarde. El día de hoy es un programa en donde hablamos de la libertad, de la persona es totalmente libre, así como la persona tiene potencias de inteligencia, voluntad y libertad, así como tiene afectividad, que son los afectos, el amor, que la mueven. Necesitamos entender eso. La libertad posee la persona y la tiene que hacer capaz de ser tan grande como para que nosotros sepamos defenderle y custodiar esa libertad que nos pertenece. Debemos entender que una sociedad democrática, cuando defiende y garantiza la libertad de todos, es una sociedad plena, es una sociedad que sobresale, es una sociedad culta, es una sociedad que funcional, es una sociedad en donde todos somos parte de esa sociedad y donde no se pisotea esos pensamientos, sino que existe la tolerancia, existe el respeto, existe la empatía, existe sociedades más justas, ¿no? Y México se ha garantizado siempre por ser una sociedad en donde todos nos damos la mano, en donde todos unidos como pueblo sabemos rescatar una nación y hacemos que nuestra nación sea una nación de grandes héroes. Hemos tenido a través de la historia muchísimos personajes que han liberado a México porque han tenido que defender esa libertad.
Y por lo tanto, yo te invito a ti que hagamos una oración por México, porque México necesita muchísimas oraciones, pero también necesita personas que estén conscientes de lo importante y de lo valioso que es la libertad, que no podemos ni podemos coartársela a nadie ni arrebatársela a nadie, porque nosotros somos seres iguales en dignidad, diferentes en lo que es pues, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, pero todos los seres humanos son iguales en dignidad y esa dignidad es lo que nos hace libres y necesitamos seres libres para poder ejercer esa libertad. Se necesitan personas conscientes y capaces de autodeterminarse, de autoconocerse y saber que todos somos personas libres. Por lo tanto, el día de hoy pues te doy las gracias, espero que este programa te haya gustado como los demás y me des y compartas y me sigas apoyando con esas estrellas digitales y sigas compartiendo este programa de Creciendo Contigo Mujer. Es la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio, transmitiendo siempre desde esta plataforma y bueno, totalmente en vivo para ti. Mi nombre es Imelda Hernández, fue un placer estar contigo esta tarde. Nos vemos la próxima semana con un tema más de Yo decido ser feliz, porque ser feliz es una decisión que se toma todos los días para llegar a la plenitud. Que tengas una muy linda tarde. Hasta entonces, bye.